quiero contarles que el plan económico está entre dos fuegos. Es muy difícil llevar adelante un plan económico en la Argentina si quienes deben acompañarlo le tiran con munición gruesa en el Congreso tratando de boicotearlo, proponiendo aumentar los gastos del Estado que atentan contra el equilibrio fiscal y la contención, digamos, de la inflación. Y por otro lado, cuando aparecen sorpresas, producto de la mala praxis de aquellos que habitaron alguna vez en otros tiempos la Casa Rosada, bueno, la deuda generada por la desastrosa reestatización de YPF y el asalto al Tesoro Nacional de la oposición en el Congreso plantean dudas sobre el programa antiinflacionario. Por eso la economía está entre dos fuegos. La campaña electoral acorrala al plan económico que enfrenta riesgos inesperados y un aumento de la incertidumbre sobre su futuro, lo cual incide total y absolutamente sobre toda posibilidad de estudio de inversión, ya sea local o extranjera. El mayor capital en votos de Javier Milei es la estabilidad cambiaria y la caída de la inflación. Eso lo hemos visto y está bien y lo aplaudimos, pero se ve amenazado por factores externos e internos que apenas controla, o diría no controla. El factor externo es la decisión de un tribunal norteamericano que ordenó al país entregar la mayoría accionaria de YPF, estatizada por Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el Congreso hace mucho más de una década. Tiempo desde el que venimos tratando este tema. El desastre legal que hicieron la expresidente y su entonces ministro de Economía, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pone en riesgo el futuro manejo de YPF, instrumento fundamental de la política energética, porque, mire, ¿quién aceptará asociarse para la explotación de vaca muerta con una compañía cuyos dueños definitivos se desconocen? No sabemos. Y en tal caso, podrían llegar a serlo gente que no tiene nada que ver con la industria petrolera. Y en ese sentido, el daño patrimonial del Estado Nacional, o sea, nuestro, excede con mucho la cifra de vértigo que quieren cobrar los fondos acreedores. Además, apenas conocido el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska, ya automáticamente se pusieron en la fila, ahí en la cola, para quedarse con las acciones de YPF otros fondos que quieren cobrar deudas pendientes del default del 2001, otra hazaña, ¿no?, del nacionalismo populista nativo, de la que no se hacen cargo ni forman parte del Congreso kirchnerista de este finde. El que hicieron en la provincia de Buenos Aires para criticar al gobierno. De YPF ni una palabra, ¿eh? Los responsables de tanta ruina no mostraron la menor autocrítica jamás, ni la muestran ahora. Patean la pelota para otro lado. Yo no fui. Se les ocurrió, en cambio, la brillante idea de que para cumplir el fallo se necesita una aprobación del Congreso votada con una mayoría de 2/3. Los mismos que estatizaron YPF violando su estatuto, a pesar de las advertencias de los sectores más sensatos de la oposición. Ahora se vuelven legalistas los muchachos y las muchachas, lo que seguramente provocará
Yo diría que la hilaridad de la jueza neoyorquina Presca. Y la segunda amenaza es a la caja del Poder Ejecutivo, que proviene de la oposición parlamentaria. En diputados, una mayoría multiforme consiguió aprobar el emplazamiento a la Comisión de Presupuesto y Hacienda para que apruebe aumentos de fondos para las universidades y el Hospital Garrahan. Eso va a ser mañana. Esper es el presidente. Pero los muchachos y las muchachas diputadas, en un nivel paupérrimo, no se conformó con eso. También hostigó al presidente de la comisión, José Luis Esper, que es el que la mantiene cerrada a la comisión, y el primer candidato a diputado por La Libertad Avanza en la provincia, ¿no? Bueno, las escenas bochornosas ya la vimos. La verdad, mejor las tapemos para no seguir mostrando semejante prostitución del Congreso de la Nación, de la Cámara de Diputados particularmente. Y una de las protagonistas, la santafesina, de la que ya hemos dado cuenta, hemos dado nuestra opinión, ¿no? Me refiero a Florencia Cariñano. Miren, a Esper no solo lo insultaron Cariñano y otra diputada kirchnerista en el recinto mientras se exhibían, porque también ahora hacen eso, ¿no? Imprimen carteles y Cristina libre. ¿Por qué? Con la bandera argentina, de la que se acuerdan solamente para robar. Insisto, no solamente lo insultaron en el recinto, sino que funcionarias y una concejal de Quilmes, que fue 2 veces presidente del Consejo Deliberante, o sea, que en ausencia de la intendente asumiría el cargo, intentaron amedrentarlo con una práctica hecatológica, el lanzamiento de excrementos contra su casa y folletos con amenaza. Con Cristina no, ¿eh? El debate de ideas en su máximo esplendor villero. Y por villero digo con el perdón de los que viven en la villa, que tienen la moral y humildad que estas diputadas no tienen. El gobierno fue derrotado por una suma de legisladores de La Libertad Avanza, de la Unión Cívica Radical, del PRO también, y partidos provinciales. Miren, hay que dar los nombres. Hay diputados que ingresaron con la boleta libertaria. O sea, están ahí sentados porque estaban en la boleta de quienes hoy nos gobiernan, en la de Milei. Nadie los conocía o nadie los identificaba con capacidad para esa función. El caso de la periodista Marcela Pagano, de Lourdes Arrieta. Bueno, hay otros también, ¿no? Que no recuerdo el nombre, que se volvieron opositores. Hay también radicales rechazados por los hermanos Milei, o por la soberbia de los hermanos Milei, diría yo. Y hay dirigentes del PRO alineados con Horacio Rodríguez Larreta, que hizo una incursión nuevamente en la política tan solo para pudrir y no para resolver. ¿Y quiénes le responden en la Cámara de Diputados? El diputado Álvaro González, santafesino. Vive del Estado hace varias décadas. ¿Se acuerdan del gobernador de Santa Fe, Reviglio, Víctor Reviglio? Él era el secretario general de la gobernación, peronista, de una familia peronista,
y luego devenido en donde calienta el sol o hay buenos negocios, ahí vamos a estar. Y se le pegó al PRO. Y hace 20 años que vive de la teta del PRO. Y después la senadora Guadalupe Tagliaferri, que se pasaron a la oposición porque quedaron huérfanos. Pero el riesgo mayor para el equilibrio fiscal, yo creo que es el de los gobernadores que apoyaban al gobierno en la preservación del superávit, pero que ahora reclaman fondos, amenazando con su poder en el Congreso, donde el gobierno está más huérfano que los diputados que se fueron. El ejemplo más pintoresco de este reclamo pasó el jueves último en el Senado, en el que se produjo un episodio sin antecedentes. Miren, la primera minoría kirchnerista, con la ayuda de 2 senadores radicales, Martín Lustó, que también cambia de bandera conforme calienta el sol, y Pablo Blanco, y una del PRO, Tagliaferri, se autoconvocó a una reunión de comisión para dictaminar sobre proyectos que representan un incremento sustancial del gasto público, pero sin financiamiento. Y generoso con la guita ajena es fácil. Miren, nosotros hemos defendido la posición de los jubilados, sobre todo los que cobran la mínima, a ultranza. Nadie nos puede acusar de que ahora nosotros estamos en contra de todo lo contrario, y lo decimos permanentemente. Pero el desastre de que los jubilados cobren la mínima lo generó el populismo, cuando en definitiva hizo un blanqueo, digamos, incorporación de jubilados que no habían aportado, y cuando además se afanaron la caja del ANSES, que fueron presididas, miren qué nombrecitos, ¿no? Massa, Vudú, el otro que no me acuerdo, que después fue también ministro de Bienestar Social. Ellos vaciaron la caja, se apoderaron de los fondos de las AFJP, ¿recuerdan? Y después Cristina, que votó en contra de los jubilados diciendo no, 82% no, eso funde la caja. Ya la habían robado a la caja. Y entre los gastos sin financiamiento, un aumento a los jubilados y la reapertura de la moratoria, esta famosa previsional, que no es más que otorgar jubilaciones sin aportes. Nadie dice que quienes perciben esa jubilación no hayan trabajado a lo largo de su vida. Alguien que tiene 65 años o 57, creo, las mujeres no han vivido sin laburar toda su vida. De algún lado han subsistido. O sea, lo que pasa es que este país te obligó a laburar en negro siempre. Entonces no hiciste los aportes, por decir los aportes no comías. Y está bien que el gobierno contemple esto, pero lo que tiene que contemplar primero, como digo siempre, no los caballos delante del carro, ¿de dónde se obtienen los fondos? Y entonces ahora quieren volver a reeditar este invento de Néstor Kirchner, diciendo, no, vamos a darle, sí, a los jubilados hay que darle, sí, no quepa ninguna duda. Es pura demagogia. No dicen de dónde va a salir el dinero. Y esta pintoresca reunión, diría yo, no hubiera sido posible en el Senado sin los radicales y Tagliaferri, que aportaron al quórum. No hubo taquígrafos, no hubo cobertura del canal de televisión de la Cámara, y por lo que se carece de todo tipo de registro institucional de lo ocurrido. Solamente desde este espacio podemos decirlo porque lo vimos.
y porque teníamos la información de gente que estaba allí, confiable. Funcionaron como un Senado paralelo, un Senado berreta, un Senado negro, un Senado blue, si te gusta el término. Algo inimaginable hasta para el más encallecillo observador parlamentario. Nunca pasó. No les importó porque ya convocaron a una sesión para este jueves que viene, en la que tendrán votos suficientes para aprobar lo que crean necesario. También presentaron un par de proyectos firmados por todos los bloques, menos la Libertad Avanza, obviamente, cuya sanción derivaría en un déficit monumental. Uno de estos dispone que la mayor parte del impuesto a los combustibles vaya a las provincias en perjuicio de la nación. Otro tanto proponen para varios fondos fiduciarios. En suma, un saqueo que de concretarse va a dinamitar el actual plan de estabilidad. Los que conocen las negociaciones que lleva adelante el Ejecutivo atribuyen esta rebelión de los gobernadores a que Karina Milei no quiere cederles candidaturas expectables para las elecciones de octubre. Y capaz que alguna razón les asiste. Pero más allá de la causa del asalto al tesoro, la señal para los mercados será sin duda negativa. Hoy todas las acciones nuestras estuvieron a la baja. Es cierto, estuvieron arrastradas también por los registros de Wall Street. Bueno, lo cierto es que una vez más nuestros representantes, a quienes nosotros otorgamos mandato mediante el voto, siguen gestionando, pero por sus propios intereses. Ciertamente no son los nuestros, los del pueblo, que trata de entender lo inentendible.